corazón de cada uno de nosotros. Y sabes, cuando fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Así que lo mejor de Dios está en cada uno de nosotros. Y no hay nada más importante que vivir en una vida de humildad y sencillez. Porque cuando un cristiano se humilla bajo la poderosa mano de Dios, dice la palabra de Dios que en su tiempo será exaltado y levantado. Amén. Nuestro modelo de vida es el modelo de Jesucristo, nuestro Señor. El parámetro en el que yo me paro y al quien yo tengo que mirar es a Jesucristo a través de su palabra. Y si Dios me dice que cuando yo soy sencilla y humilde de corazón, Dios en su momento hará levantar cada vida y cada corazón, tengo que creerlo. Amén. Y quiero hablar en esta tarde acerca de esa humildad y sencillez en la que los hijos de Dios tenemos que vivir. Amén. Vivimos en medio de una sociedad muy presuntuosa. Alguien presuntuoso es alguien que pretende ser lo que no es o cree que es algo que no lo es. Y vive en una arrogancia, en una presuntuosidad, vive en un orgullo, en una vanidad, en una posición. Parece que necesitas siempre la escalada, parece que necesitas siempre el ascenso y el reconocimiento por parte de los hombres. Puede ser tanto en la iglesia como a nivel laboral. El ser humano entra en una vorágine de parece que querer demostrar y tener siempre esa excelencia, y excelencia no es mala. El problema viene cuando lo único que tú y yo buscamos es el reconocimiento de los hombres, es el escalar por escalar, el tener un mando, un liderazgo, perdiendo la esencia de quiénes somos y cómo hemos sido llamados a vivir. Amén. Cuando Jesús habló y dijo: venid a mí los que estáis trabajados y cargados, yo os haré descansar. Sed mansos y humildes de corazón. Jesús dijo: yo soy manso y humilde de corazón. Sed así, aprended de mí. Aprende, y aprender conlleva un aprendizaje y conlleva un conocimiento de las cosas. Y Jesús está diciendo: hay que aprender de mí, que soy manso, humilde y sencillo de corazón. Amén. Y esto traerá descanso para vuestras almas. Mi alma necesita hallar paz y equilibrio. Mi alma necesita un sosiego, mis emociones, mis sentimientos tienen que estar asentados, mi mente necesita un equilibrio, y ese equilibrio te lo va a dar el carácter de Cristo en tu vida, y la mansedumbre y esa templanza y esa humildad y sencillez para vivir la vida sin mayores expectativas que agradar a Dios y buscar desarrollar una vida para Dios. Y eso te va a llevar incluso en medio de la sociedad, tal vez a ser el mejor de tu promoción, tal vez a brillar en medio de tu entorno, pero tu mirada no está en recibir la medalla de los hombres, el escalafón y la subida humana, sino el buscar tener un corazón conforme al de nuestro Señor Jesucristo, en humildad y en sencillez. Amén. Es la pauta que tiene que marcar nuestras vidas. El apóstol Pablo, fíjate, un apóstol y Pablo con su conocimiento y con esa predicación tan magistral y cómo él hablaba a la iglesia, en 2 Corintios 4:5, Pablo va a llegar a manifestar y a decir, 2 Corintios 4:5, porque no nos predicamos a nosotros mismos. Pablo dice: yo no estoy aquí para buscar un reconocimiento, yo no estoy aquí para hacerme un nombre, yo no estoy aquí para que España me conozca, Latinoamérica me conozca, me conozcan en Europa. Yo no estoy aquí, no nos predicamos a nosotros mismos. Dice, predicamos
a nuestro Señor Jesucristo como Señor y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. No he venido para predicarme a mí mismo. Y Pablo, con la elocuencia, el conocimiento, el talento que tenía, él dice, yo no estoy aquí para predicarme a mí. Estoy aquí para predicar al nombre de Jesucristo como el Señor a quien debemos honrar y servir, y nosotros somos vuestros siervos. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que también resplandeció y ha iluminado nuestros corazones para la revelación de la iluminación de nuestro Dios en la persona de Jesucristo. Ese Dios poderoso que hizo que de las tinieblas luz resplandeciera, es quien ha hecho resplandecer nuestros corazones. ¿A través de quién? De la fe en nuestro Señor Jesucristo. Y dice el versículo 7, pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. El poder de Dios que habita en medio nuestro a través de la fe en nuestro Señor Jesucristo, el poder del Espíritu Santo, como cuando me levanto en ruego, en oración y en súplica, ese poder Dios lo ha hecho albergar en vasos de barro. Y podría decir vasos de cristal, vasos de Swarovski, porcelanosa. No, vasos de barro. El barro no es más que polvo y arena mezclado con agua. Se forma una arcilla, se pone en un torno y comienza a forjarse un barro, un vaso, una vasija. Pero lo que Dios utiliza no va a ser más que polvo de la tierra y agua. Pura arcilla, puro barro que Dios tiene que moldear. Y ese vaso de barro eres tú y soy yo, para que cuando se manifiesta la gloria de Dios y el poder de Dios quede evidenciado que es Dios y no nosotros. Porque si no, muchos andan por ahí y muchos piensan que gracias a ellos la iglesia está en pie, que gracias a ellos todo marcha bien. La excelencia del poder es de Dios y no de nosotros. Pablo dice, no me predico a mí mismo, estamos predicando a nuestro Jesucristo que es Señor. Él es el Señor y nosotros somos vuestros siervos. Así que la iglesia no es más que sierva de nuestro Señor Jesucristo. Servimos al Rey de Reyes y al Señor de Señores. Ven conmigo a Mateo 20:20. Vamos a leer algunos textos donde podemos ver cómo Jesús está hablando a sus discípulos y cómo está mostrando, porque el ser humano siempre va a buscar esa posición, ese lugar de privilegio, ese ascenso. Y aquí vemos a una madre, la madre de los hijos de Zebedeo, Jacobo y Juan. En Marcos 3, cuando Jesús les llama para ser sus discípulos, habla de Jacobo y de Juan y los apoda Boanerges. Su apellido son hijos del trueno. Hijos del trueno debieron ser dos hermanos fuertes de carácter, impetuosos, y era gente bastante fuerte en carácter, porque tú me dirás hijo de un trueno. Cuando tú oyes un trueno, te quedas quieto en la casa porque ese tronar del cielo es fuerte. Así que estos dos hombres debieron ser hombres fuertes, tanto el apóstol Juan como Jacobo. Y ahí llega la madre de ellos y dice, y vamos a leer, quiero que lo leamos, Mateo 20:20. Entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos, postrándose ante él y pidiéndole algo. Él le dijo, ¿qué quieres? Ella le dijo, ordena que en tu reino se sienten estos dos hijos míos, el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Poca cosa le estaba pidiendo.
Entonces Jesús respondiendo dijo: no sabéis lo que pedís. ¿Podéis beber del vaso que yo he de beber y ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado? Y ellos le dijeron: podemos. Él les dijo: a la verdad, de mi vaso beberéis y con el bautismo con que yo soy bautizado seréis bautizados. Pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino aquellos para quienes está preparado por mi Padre. Cuando los 10 oyeron esto, se enojaron contra los hermanos. Entonces Jesús, llamándolos, dijo: sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad. Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Aleluya. Cuando tú empiezas a leer este pasaje, mira y fíjate en los verbos, porque dice que se acerca la madre de los hijos de Zebedeo y postrándose ante él y pidiéndole a él. ¿Las formas eran correctas? Sí, porque mostraron hacia Jesús respeto, reconocimiento y adoración. Y esto me habla, iglesia, que podemos acercarnos a Dios con respeto, con reconocimiento, porque las formas eran correctas, pero el fondo era incorrecto. La petición que iba a hacer esa madre era del todo incorrecta. Y muchas veces tú y yo nos vamos a acercar probablemente con ese reconocimiento a Dios, pero con peticiones que no van a ser correctas. Y Jesús tiene que venir a corregir. Los discípulos venían de estar con el Maestro. Tú imagínate a Jesús haciendo milagros, sanando, liberando, dando de comer a las multitudes. Y tú vas al lado del famoso. Tú estás al lado del Todopoderoso. Y los discípulos, sin darse cuenta, su mente empieza a volar. Y empiezan ya a pensar, a ver aquí en el reino, a ver cómo nos repartimos el pastel, porque yo quiero estar. Y la verdad es que el corazón del hombre es así, iglesia. No, yo no quiero, no, que no, hombre, que no, que a mí que no, yo no. Todos en el corazón del ser humano siempre busca ese reconocimiento y esa exaltación del que yo sé, que yo puedo, que yo... Y esa madre se acerca a Jesús. Una petición te pido, que un hijo mío se siente a tu derecha y que otro hijo mío esté a tu izquierda. Y Jesús tiene que mirarla con un profundo amor probablemente y le dice: no sabes lo que estás diciendo. ¿Sabes que la palabra de Dios, cuando habla acerca de un vaso para beber, el vaso para beber tiene dos significados? Hay partes de la Biblia donde esa copa que se bebe es una copa de gozo y de alegría, pero también hay pasajes en la Biblia donde beber del vaso va a significar un sufrimiento y una pena terribles. Cuando tú vas al Salmo 23, Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos, Él me hará descansar. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Aunque ande yo en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Versículo 5. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me guiarán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Esta copa yo la quiero beber.
Porque cuando dice aderezas mesa delante de mí, preparas mesa, me preparas banquete, ¿hasta qué punto Dios bendice a su hijo y a su hija y a su iglesia? Que dice, aún mis enemigos que están en contra de mí, mas Dios delante de ellos me está preparando a mí una bendición y un banquete tremendo. Y dice, unges mi cabeza con aceite, tu Santo Espíritu está en mí, mi copa está rebosando. Y esa es una copa que todos quisiéramos beber. Amén. Y Jesús le dice, ciertamente del vaso del que yo bebo, tú puedes beber. Y del bautismo del que yo soy bautizado, seréis bautizados. Pero hay otra copa, y es Jesús en Getsemaní. Y es Jesús teniendo que sacrificar su vida y entregar su vida en rescate por la humanidad. Y es Jesús hablando estas palabras al Padre en oración. Padre, si es posible, pase de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino lo que tú has decidido. Esa copa a lo mejor ya no la quiero beber tanto. Pero Jesús estaba hablando a esta madre y a estos dos hijos. ¿Queréis posición en el reino de Dios? ¿Buscas estar a la derecha o a la izquierda? ¿Tu corazón está inclinado al lugar, al ascenso? Que sepas que viene un tiempo de sacrificio, de crucifixión, y esa es la copa que Cristo tuvo que beber por ti y por mí. Ahí tal vez ya no estamos tan dispuestos, pero Jesús dijo, ciertamente de la copa que yo bebo, vosotros beberéis. Prácticamente todos sus discípulos murieron como mártires. El propio Santiago murió en Hechos 12:2, relata que Herodes mandó atravesarle con una espada. Juan murió en la isla de Patmos, pero murió exiliado. Tal vez no murió de una muerte cruel, pero también estar en el exilio y en un lugar apartado de todos, sin poder relacionarse con nadie, también es una profunda pena. Y Jesús dijo, vais a beber de la copa que yo bebo, vais a ser bautizados porque Cristo fue sumergido en un profundo sufrimiento. Seguir a Cristo, iglesia, va a conllevar también beber copas y ser bautizados en bautismos que uno no quiere. Porque mientras tú te constituyes enemigo de este mundo, eres amigo de Dios, pero vas a ser enemigo de este mundo cruel, intemperante, que probablemente te menosprecie, que probablemente te insulte, que probablemente te trate mal por causa de tu fe. Y tú y yo, iglesia, necesitamos estar dispuestos a ello. Y Jesús va a decir, no penséis que el reino de Dios es como el gobierno de los hombres, donde aquel que gobierna y está en autoridad es el que manda a todos y el que decide en su voluntad de todos. En el reino de Dios, el que quiera ser el más grande, sea vuestro servidor. Y el que quiera ser el primero, sirva a todos vosotros. Y está hablando de una vida de sencillez, de humildad, de servicio, de no buscar reconocimiento humano, sencillamente estar dispuesto y decir, Señor, aquí estoy. ¿Cuál es tu voluntad para mí? Señor, ¿cuál es tu deseo para mí? Cuando algunas personas decían, pero tú vas a dejar esta mega iglesia para iniciar una iglesia donde nadie te va a conocer. No pasa nada, si a mí no me tienen que conocer. Si nosotros llevamos años creyendo en el Señor Jesús y que España tiene que ser para Cristo y que España tiene que conocer a Cristo y que los españoles y que todo el que pisa este lugar, esta nación, tiene que conocer a Cristo. ¿Qué más dará la posición, el liderazgo, el conocimiento?
Todo lo dejo por amor a Cristo. Él es más que suficiente. Y si 30, 40 personas consiguen mantener una fe firme, sin claudicar, sin mirar atrás y apostando por el reino de Dios, gloria a Dios, bien invertidos habrán sido esos años. Porque al fin y al cabo somos vasos de barro que contenemos la gloria de Dios. Pero la excelencia del poder es de Dios, no de nosotros. Así que si queremos ser los primeros, sirvámonos los unos a los otros. Lo siguiente que va a hacer Jesús en Mateo 18. Mateo 18, vamos a leer este texto también muy interesante. Hago un énfasis. ¿Sabes que una de las tentaciones que Satanás hizo sobre la vida de Jesús cuando Jesús es tentado y llevado al desierto? Dice que le puso arriba en un templo, o sea, en la parte alta de un monte, y le enseñó todos los reinos y la gloria de esos reinos. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Y Jesús respondió, escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. La tentación de Satanás en nuestro orgullo, nuestra arrogancia, nuestra altivez, el hacer prevalecer mi yo, la autoexaltación. Y todos en algún momento, iglesia, buscamos esa autoexaltación. Aquí en España decimos, cuando vemos a alguien que se echa muchas flores a sí mismo, decimos, ya estamos, que no tiene abuela. Que no tiene abuela, porque todos saben que las abuelas cuando tienen a sus nietos lo primero que dicen es, pero qué guapo es mi nieto, qué guapo, qué listo es mi nieto, no hay nadie mejor, ¿eh? Una tía mía cuando me veía dice, mira qué figurín que tiene, cuando me veía en la alabanza muchos años atrás, o mi abuelo de su Mari decía, qué lista es mi Mari, ¡ay, qué lista! Yo recuerdo eso de mi abuelo. En fin, las personas alrededor con ese cariño, con ese amor, siempre van a ver a sus familiares o a la gente como los más maravillosos y más preciosos. Pero deja siempre que sea el testimonio y la luz de una vida de servicio quienes refuercen esas afirmaciones sobre tu vida. Pero la esencia del cristiano tiene que ser esa humildad y esa sencillez como Cristo tuvo lavando los pies de sus discípulos. Fíjate lo que va a hacer el Señor en Mateo 18:6. No, en Mateo 18:1. Y la pregunta es, ¿quién es el mayor? Ese es el título que pone en mi pasaje. ¿Quién es el mayor? Y dice el versículo 1. En aquel tiempo los discípulos vinieron a Jesús diciendo, ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Y llamando Jesús a un niño, le puso en medio de ellos. Y dijo, de cierto os digo que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Así que cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Y cualquiera que reciba en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe. Y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que cree en mí, mejor le fuera que se le colgase al cuello una piedra de molino de asno y que se le hundiese en lo profundo del mar. Hasta ahí la palabra del Señor. ¿Quién es el mayor? Y parece que en esta franja de capítulos es lo que les pasa a los discípulos. Se han venido arriba, el reino de Dios, Jesús, que está anunciando que va a resucitar, que hay un reino venidero, que vamos a reinar y gobernar. Y su mirada y su corazón está puesta en esa posición, en ese lugar, en ese ascenso. ¿Y cuál va a ser mi posición? También yo, cuando era muy jovencita,
también Dios tuvo que tratar con mi carácter, como tiene que tratar con el carácter de todos. Mira, aquí están Carolina y Jorge, que fueron líderes de jóvenes, y ellos nos conocieron también de jovencitas, y conocían lo hijas del trueno que éramos nosotras, impetuosas y fuertes, y yo quería estar ahí arriba y quería alabar, pero tú no sabes el sacrificio y el trato de Dios con la vida de una persona hasta que tú dices, mira, Señor, todo es tuyo. Todo lo que tengo es tuyo. Todo lo recibido está puesto a tu servicio, Señor. Yo no tengo más aspiraciones que las que tú me des. Yo no tengo más metas que las que tú pongas en mi vida. Y hace un mes que hablamos acerca de ser gente determinada y apuntar a por aquello que quieres, pero son cosas distintas, iglesia. Una cosa es que Dios ponga en tu corazón un desafío y que tú pelees la buena batalla, busques desarrollar tu vida intelectual, espiritual, emocional para alcanzar aquella meta que Dios ha puesto en tu corazón. Y otra cosa es la motivación que te lleva y el corazón que te lleva y de qué forma quieres alcanzar los propósitos de Dios en tu vida. Porque al que Dios quiere enaltece, pero al que Dios quiere también le abate y le deja ahí abajo y le deja tumbado que no te puedes levantar y no hay bendición y no hay bendición y no hay bendición, pero el trato de Dios es fuerte sobre cada uno de nosotros, porque la gloria, la excelencia del poder tiene que ser de Dios y no del hombre, no de nosotros. Por eso es tan necesario que tengas paciencia cuando el Espíritu Santo está tratando con el carácter y el corazón tuyo o de tus hijos. Es duro ver cuando alguien sabes que lo está pasando mal, que está en un tiempo difícil, complicado, pero Dios tiene en su mano el poder para levantar y el poder para hacer bajar. Y Dios sabe qué bendiciones tienen que ser sujetadas, porque si toda la bendición viene de golpe, no reconoceríamos la mano poderosa de Dios en nuestras vidas. Y terminaríamos diciendo que es por mí, por lo listo que soy, lo inteligente que soy, lo valioso que soy. Y Jesús reta a aquella generación y pone a un niño. Es como si cogemos a Sofía, pero es que Sofía es muy alta. Tiene que ser niño. Es que los niños de nuestra iglesia son muy altos todos. Un niño y lo pone en medio y dice, si no os volvéis y os hacéis como este niño, no tenéis entrada en el reino de Dios. ¿Cómo que si no me vuelvo? ¿Cómo que si no me hago? Pero también el libro de Romanos en 12:2 lo está diciendo. No os conforméis a este siglo, sino sed transformados por el Espíritu Santo en vuestro entendimiento. Volveos, haceos como niños. ¿Por qué? Porque el ser humano viene con su orgullo, su arrogancia, su vanidad, una autoexaltación tremenda. Y viene Jesús y dice, te quiero como un niño. Pero no en la infantilidad ni en la inmadurez. No pienses en ese aspecto de un niño, porque un niño es infantil e inmaduro, pero hay algo que define a la niñez de una forma muy clara y es la inocencia. Y es la confianza, la dependencia tan grande que un niño tiene de sus padres, porque los necesita para todo, necesita preguntar a sus padres, aún para comer, son pequeñitos, necesitan. Y esa dependencia es la que Jesús quería hablarle a sus discípulos y decirles, tenéis que depender del Padre como un niño depende de su padre terrenal. Si no os volvéis, si no os hacéis como un niño, llevo 30 años en el Evangelio, pues como no te vuelvas como un niño, con esa confianza y con esa fe, sin prejuicios, porque somos todos tan listos, tan inteligentes,
que creemos que no necesitamos a Dios para ciertos aspectos de nuestra vida. Y créeme que necesitamos a Dios en mucho más de lo que tú y yo pensamos. Porque hay una sociedad torcida, perversa, malintencionada, y solamente Dios en su divina sabiduría puede hacerte un subterfugio y puede guiarte para tener bendición plena en cada área de tu vida. Pero si no nos volvemos como niños, no veremos el reino de Dios. Ahora bien, cualquiera que se humille, cualquiera que sea tan sencillo como ese niño que mira con una mirada limpia, no mira con desafío, un niño te mira expectante, sin desafíos, sin pensar, es decir, papá, ¿qué dices? Mamá, tú has tenido a tu bebé en tus brazos cuando son pequeñitos y un niño te mira con una mirada tan limpia que mucha gente llora y se enternece. Porque luego cuando crecen dices, pero ¿cómo de esto se ha convertido esto otro? Pero un niño en su mirada hay inocencia, hay dependencia, y así quiere Dios que nosotros miremos a nuestro Padre, con esa mirada de inocencia y de dependencia continua de Él. Dice, cualquiera que se humilla, ese es el mayor en el reino de Dios. Y cualquiera que reciba en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe. Y ahora está hablando, ¿por qué recibir a un niño? Probablemente sea un niño pequeño en la fe, que también puede simbolizarlo, a gente pequeña en la fe, a gente recién convertida. Y Jesús está diciendo, cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeños, más le vale que se ate una cuerda al cuello con una piedra y se ahogue. Porque hay juicio para aquel que pone tropiezo en la vida de uno de estos pequeños. Nuestra vida, nuestro testimonio van a marcar a aquellos que recién están conociendo a Cristo. Y muchas veces un mal testimonio va a hacer que una persona tropiece y diga, ¿esto es el Evangelio? Escúchame bien. Cualquiera que mirase tu vida y que viera tu testimonio y tu forma de hablar, tu forma de vivir, podría decir, yo quiero estar cerca de esta persona y no ser tropiezo para que personas abandonen incluso la fe o no tomen la decisión de seguir a Cristo. No poner tropiezo. También habla en este sentido de liderazgos que no traen una buena enseñanza, una buena doctrina, y viene el tropiezo. Y habla también del tropiezo. Ay del mundo y sus tropiezos, pero son necesarios. ¿Hemos leído esa parte? Versículo 7. Ay del mundo por los tropiezos, porque es necesario que vengan tropiezos, pero ay de aquel hombre por quien viene el tropiezo. Por tanto, si tu mano o tu pie te es ocasión de caer, córtalo y échalo de ti. Mejor te es entrar en la vida cojo o manco que teniendo 2 manos o 2 pies ser echado en el fuego eterno. Y si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Mejor te es entrar con un solo ojo en la vida que teniendo 2 ojos ser echado en el infierno de fuego. Mirad que no menospreciéis a uno de estos pequeños, porque os digo que sus ángeles en los cielos ven siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos. Los tropiezos pueden venir por 2 causas, según estos versículos. Número 1, por un mal testimonio o una mala enseñanza, poner tropiezo en la vida de otra persona. Y eso, al final, te hace tropezar a las personas, a los cristianos más jovencitos en la fe, y que vienen y dicen, pues vaya líderes o vaya testimonio que hay aquí, pues sí, aquí parecen muy buenos, pero fuera en la calle tienen una boca, tienen unas conversaciones, tienen una forma de hablar a los demás. Tus hijos pueden decir, mi padre, mi madre son los mismos aquí que fuera, su forma de vivir es la misma aquí dentro que aquí fuera. La gente de tu alrededor que te conoce aquí puede decir es igual aquí que fuera. Tu vida, mi vida es un testimonio, porque si no, estamos haciendo tropezar a los que nos rodean, iglesia.
Y puede ser que en un futuro la gente diga, aunque nadie tiene excusa porque todos habrán escuchado del Evangelio, pero es muy importante el referente de un padre, de una madre, tanto terrenal como espiritual. Es muy importante. Así que el tropiezo puede venir por mal testimonio, pero el tropiezo dice que también puede venir por el mundo. Hay el mundo, pero es necesario que hayan tropiezos, porque cuando tú estás en medio de esta sociedad es donde se pone a prueba tu fe. La vivencia del Evangelio no está aquí en la iglesia. La vivencia del Evangelio está ahí fuera. Por eso Jesús empieza a decir, si tu mano o tu pie te es ocasión de caer, córtatelo, porque mejor es que entres al reino de los cielos con un solo pie o una sola mano, que no vayas al fuego del infierno. Si tu ojo te es ocasión de caer, córtatelo, quítatelo, y uno diría, ¿pero me está hablando literalmente la palabra? ¿O me está hablando en un sentido figurado? Y lo que me está mostrando Jesús es que si hay algo en mi vida que me está atando, o si hay algo que me está separando de Dios, más vale que lo cortes de raíz antes de que te pierdas por completo, porque esa es la esencia de esta palabra, iglesia. Si hay algo que tú sabes que te está separando de Dios y es esa tentación, hay ese tropiezo, o tú cortas por lo sano y rompes por lo sano, o al final todo se pierde. Recuerdo en mi juventud, cuando escuchábamos música, veníamos, es que es la generación de los 80, 90, sí, y nos gustaba el heavy, el rock. Ahora será el reggaetón, pero es que mi tiempo era el rock. Y como nuestro carácter es hijas del trueno, nos gustaba el heavy. O sea, no el rock and roll, no, el heavy. Y la música fuerte, y guitarras fuertes, y pelos de punta, y anillos por todos lados, y música. Y llegamos a tener música que cuando mi madre y mi padre la descubrieron, se echaron las manos a la cabeza. ¿Qué están escuchando mis hijas? Pues claro, yo cerraba la puerta, ponía la música muy bajita, pero yo estaba escuchando esa música. Y esa música entra por tus ojos, por tus oídos, entran a tu corazón, mueven tus emociones. Y cuando comenzamos a entregar nuestra vida a Cristo, el Espíritu Santo, lo primero que empezó a hacer y a mostrar es corta de raíz esa música. Corta de raíz toda entrada que el mundo está teniendo en tu casa. Mira, iglesia, ¿hay que pedir ayuda al Espíritu Santo? Sí. Porque tú en tu naturaleza, tú dices, es que a mí me gusta esta música. Y a mí la música cristiana que hay hoy en día, a mí no me gusta. A mí me gusta este tipo de música. Pero cuando yo oraba, cuando la palabra de Dios nos es revelada a la vida y al corazón, tú sabes que esa música va en contra de Dios, promueve el suicidio, promueve movimiento de demonios, emociones, una sexualidad completamente desbaratada. Están promoviendo pecado tras pecado que está sacudiendo tu corazón y lo está alejando cada vez más de Dios. Entonces no es cuestión, vale, escucho 10 minutos de música y luego me pongo música cristiana. Eso es, pues venga, que un poquito de esto y otro poquito de otro. Y además hay padres que dirán, es que no se lo puedo quitar de raíz, porque claro, si se lo quito todo, es que no va a querer ir a la iglesia, es que no va a querer. Mira, iglesia, cuando Cristo entra en la vida de una persona, o te quitas o te arrancas el ojo o todo va a quedar fuera. O te arrancas la mano, es decir, o quitas lo que es motivo de estorbo en tu vida, de adicción en tu vida, amistades que sabes que cada vez que estás con ellas te incitan a beber, a hablar mal, a tener conversaciones de crítica, al final terminar en una vida perdida. Si tú sabes que hay ciertos círculos en los que tú te mueves y te contristan y te apartan de Dios, o tú cortas de raíz
o al final terminarás en el mundo de patas. ¡Ay del mundo y sus tropiezos! Dile a la persona que tienes a tu lado, ¡ay y el mundo! Mejor no tropieces. Oli, chicos, jóvenes, Lucas, Miguel Ángel, Nico. ¡Ay! ¡Ay el mundo que te hace tropezar! Hay tropezones que te rompes del todo, iglesia. Y necesitamos vivir a Cristo con toda nuestra fuerza y con todo nuestro corazón. No me digas cómo nos encontramos una noche con todos los cassettes de entonces, que en mi tiempo había cassette y cintas, y comenzamos con un bolígrafo, mi padre y mi madre, a sacar toda la cinta, a machacar todas las cintas, a romper todos los pósters, a quitar de raíz todo lo que en mi casa estaba apartándonos de Dios. Y hay momentos cruciales que se te quedan en la mente grabados y no los vas a olvidar nunca, iglesia, porque esas decisiones van a marcar bendiciones en tu vida que tú ni te imaginas. Cuando tú siembras en paz, en santidad, en amor, en gracia, tú vas a cosechar unas bendiciones poderosas. Ya no necesitábamos escuchar las canciones de otros, es que el Espíritu Santo comenzó a darnos a nosotros canciones. Ya no necesitabas tener inspiración de gente del mundo, es que el Espíritu Santo nos daba notas, composiciones y componíamos canciones en 10-15 minutos, ¿os acordáis? Y tuvimos un grupo que se llamó Sandalias Celestiales en aquel tiempo. E íbamos donde nos invitaban a grupos de jóvenes, a reuniones. Tú no sabes los pequeños actos de obediencia a Dios, las bendiciones que luego Dios va a traer para tu vida. Y no éramos nosotros, era porque somos vasos de barro, para que la excelencia sea del poder de Dios y no por nosotros mismos. Es Cristo en nosotros. Amén. Así que busca no tropezar en tu vida. Quiero dejarte ejemplo de dos hombres a quien Dios llamó de la forma más sencilla y humilde, y que uno de ellos no terminó tan bien y el otro más o menos, con sus tropiezos en la vida. Pero tú vas a ver a Saúl. Cuando la palabra habla de Saúl, dice que era de la tribu de Benjamín. Y cuando Samuel va a ungir al rey Saúl, Saúl dice, pero es que Dios va a tomar por rey a una de las familias, la familia más pequeña de todas las tribus de Israel. Y dentro de Benjamín, la familia más pequeña, Dios lo hizo. Dios tomó la vida de Saúl. Tribu de Benjamín era la más pequeña y así por decirlo insignificante de las 12 tribus de Israel. Y Dios va a tomar a Saúl. Pero cuando llegas al rey David, David era el menor de 7 hermanos y el que estaba con las ovejas. Y cuando Samuel va a buscar rey y se presenta en la casa de Isaí, y Dios sabe que le ha dirigido ahí, dice, llámame a tus hijos. Y empieza a ver a tus hijos y ve uno grande y hermoso. Y Dios le dice, no mires la apariencia, porque Dios no mira lo que mira el hombre. Dios no mira la apariencia, Dios mira el corazón. Siguiente hermano, ¿le mira? No, tampoco es. Tercer hermano, cuarto hermano, quinto hermano, sexto hermano. Pasó toda la familia. Y Samuel le pregunta a Isaí, ¿y no tienes más hijos? ¿Estos son todos tus hijos? Como diciendo, Señor, ¿qué pasa? Si ninguno, ¿no hay más hijos? Sí, queda uno, el pequeño, que está con las ovejas. Mándale llamar, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que el joven no venga. Y cuando se presenta David, probablemente sudoroso de las ovejas, oliendo bastante fuerte a oveja, de todo el día en el campo, despelujado, pero Dios dijo, ese es. Toma el cuerno del aceite y úngelo porque ese es el futuro rey de Israel. Dice que el Espíritu de Dios vino sobre David y se apartó de Saúl. Saúl desobedece, es rebelde, obstinado contra Dios y Dios dice,
fuera no vas a ser más rey. Yo voy a destinar a un rey que tenga un corazón conforme al mío. Y dice la Escritura que un espíritu inmundo venía sobre la vida de Saúl y le atormentaba al punto que deliraba y desvariaba por el palacio. Y dijeron sus siervos: vamos a traer algo de música, a ver si con la música se calma un poco. Y dice uno de los siervos de palacio: yo conozco a un hombre que canta bien, es un hombre valeroso, guerrero, valiente, prudente de corazón, y Dios está con él. Mandadle llamar. ¿Quién era? David. Ya Dios le había ungido y ya Dios le estaba preparando para que entrase en palacio y tomase el lugar de Saúl. ¿Ves cómo los tiempos de Dios son perfectos? Y todo aquel que es humilde, sencillo de corazón y tiene un corazón de siervo, donde dice: Señor, yo voy a servirte, yo voy a estar donde tú me pongas, yo quiero estar ahí. Y el más insignificante, el que menos aparente es, el que no busca posición, el que no busca ser tocado con medallitas, sencillamente dice: estoy aquí. Dios le llama y le unge. Amén. Esa es la vida que todo cristiano tiene que llevar adelante. Amén. Sencillez, humildad y servicio a Dios con todo corazón. ¿Quién es el mayor? Sáquenme un niño. Como no te hagas y no seas como ese niño, olvídate. Solamente un corazón sencillo, dependiente de Dios, humilde delante de Él, entrará en el reino de Dios y será el mayor de sus hermanos. Amén. Vamos a ponernos en pie.